Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Cómo Invertir en el 2023, un espacio desarrollado por Semana Económica y RIMAX Seguros. Yo soy Eduardo Prado, jefe del Content Lab de Semana Económica, y hoy les hemos traído un panel de lujo para hablar sobre justamente cómo se presenta el ecosistema de inversiones en el Perú. Hoy día nos acompaña Walter Eizaguirre, él es especialista en inversiones y finanzas personales. ¿Cómo estás, Walter? ¿Cómo estás, Eduardo? Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá conversando con ustedes. Gracias a ti, Walter. También nos acompaña Javier Gamboa. Él es gerente de seguros financieros y pensiones de RIMAX Seguros. ¿Cómo estás, Javier? Hola Eduardo, encantado, muchas gracias por la invitación y muy feliz de que puedan estar aquí en casa en RIMAC. No, gracias a ti por recibirnos. También está con nosotros Elizabeth Cáceres, directora de servicios financieros de KPMG en Perú. ¿Cómo estás, Elizabeth? Hola Eduardo, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de poder estar con este panel aquí. No, gracias a ti. Y finalmente también nos acompaña Gonzalo Llosa. Él es profesor e investigador de la Universidad del Pacífico. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien, Eduardo. Muchas gracias por la invitación y encantado de compartir el panel con todos ustedes. Buenísimo. Entonces, nada, para empezar me gustaría arrancar con una pregunta relacionada a cómo se ha movido el ecosistema de inversiones en los últimos años, ¿no? ¿Cuáles dirían que han sido los principales cambios que han ocurrido, ¿no? Y primero me gustaría que me acompañe Gonzalo y luego Javier. Por favor, Gonzalo. Sí, por supuesto. Mira, yo creo que hay tres cambios importantes en el mundo de las inversiones. El primero tiene que ver con la idea de que los inversionistas están mucho más preocupados por el ecosistema medioambiental, por la gobernanza de las empresas en las que invierten y por la responsabilidad social que estas empresas hacen para el resto de la sociedad, ¿no? Entonces creo que ha habido una tendencia muy importante en términos de seleccionar las empresas dentro de esas tres aristas, ¿no? Y buscar aquellas empresas que tienen un mejor comportamiento más allá de la generación de beneficios o utilidades, sino también enfocado a su beneficio hacia la sociedad, ¿no? El ejemplo más típico sería una empresa minera que genera polución, que genera problemas medioambientales y que opta por autorregularse, ¿no? Y tener un mejor comportamiento en vista de la sociedad, no solamente enfocado en generar mayores utilidades, sino ser más sostenible en el tiempo, ¿no? Y reducir su potencial riesgo regulatorio más adelante, ¿no? Yo creo que esa ha sido una tendencia importante. La segunda tendencia que creo que ha cambiado el ecosistema es el uso de la información. Estamos hablando de un uso de información mucho más dinámico porque estamos en un mundo digital, ¿no? Se genera mucha información. Y creo que lo que está ocurriendo aquí es que las empresas que hacen asset management se están acercando hacia los clientes a través de métodos mucho más digitales que presenciales y al mismo tiempo está generando un cambio en la demanda laboral de las empresas que hacen asset management. Se demanda mucho más gente que hace el manejo de datos, ¿no? Y eso no solamente es para captar al cliente, sino también para las mejores tomas de decisión, ¿no? Actualmente existen muchas empresas que explotan la información para tomar mejores decisiones y para ello necesitan indagar, escarbar información que antes no se tocaba, ¿no? Información que está en las redes sociales, información que está en Twitter, ¿no? Que les permite justamente tomar mejores decisiones con mejor información. Entonces, eso creo que es la segunda tendencia o cambio en el ecosistema que me parece importante resaltar. Y lo último creo que ha sido este enfoque de los inversionistas institucionales hacia una mayor inversión en instrumentos alternativos, ¿no? Que son básicamente fondos de inversión de private equity, fondos de inversión de deuda privada o fondos de inversión de real estate. Creo que esos tres cambios se han visto a lo largo de los últimos 10 años y creo que van a continuar y acentuarse inclusive más. Buenísimo y súper interesante cómo se ha incrementado el acceso a la información, ¿no? Lo cual, como bien mencionas, ha cambiado bastante el panorama. Javier, ¿tú cómo lo ves? Mira, estoy de acuerdo con lo que comenta Gonzalo y a mí me gustaría enfocar un poco la respuesta desde la perspectiva del consumidor final, desde el inversionista retail, que es la persona de a pie del día a día, que busca cada vez más alternativas distintas para poder rentabilizar sus excedentes, ¿no? Entonces, claro, desde toda esta ola de digitalización y todo este proceso en el cual las personas cada vez tienen mayor facilidad para buscar alternativas, mayor facilidad para encontrar posibilidades que se adecúen a su perfil como inversionista, han venido saliendo a lo largo de los últimos años diferentes alternativas de inversión que no son las tradicionales, ¿no? Yo creo que el peruano es
digamos, por esencia, bastante conservador, ¿no? Y el grueso, y lo ves en la data, ¿no? El grueso de las inversiones están en alternativas bastante conservadoras, ¿no? De hecho, depósitos a plazo tradicionales, son cuentas de ahorro, ¿no? Son lo más característico y donde realmente se concentra la mayor parte de los excedentes o ahorros de las personas, ¿no? Yo creo que en los últimos años hemos visto salir nuevas alternativas, ¿no? Desde, por ejemplo, notas estructuradas, ¿no? Empresas que te ofrecen alternativas en donde puedas entrar al mercado de renta variable, ¿no? Con el capital protegido, por ejemplo, ¿no? Que era algo que antes comúnmente no existía, ¿no? Normalmente tú, si entrabas al mercado de renta variable, sabías que tenías que estar siempre expuesto y asumir riesgos, ¿no? de volatilidad y afectar tu capital en situaciones complicadas. Por otro lado, las compañías de seguro como RIMAC, por ejemplo, han sacado productos al mercado cada vez más sofisticados y cada vez más adecuados al perfil riesgo-retorno, ¿no? Entonces, de hecho, en RIMAC, por ejemplo, tenemos productos tradicionales que te garantizan una rentabilidad, ¿no? que pega muy bien con el perfil natural de los peruanos, ¿no? Con alternativas que garantizan rentabilidad sin preocuparte por la volatilidad, pero también, ¿no? Hemos sacado productos que van desde el lado alternativo, como menciona Gonzalo, ¿no? ¿Cómo hacemos que estos fondos de private equity, ¿no? De deuda privada, de real estate, que por naturaleza pueden sonar un poco más complejos, lleguen al ciudadano de a pie para asegurar que sus excedentes crezcan de la manera adecuada, ¿no? Y ahí en RIMAC venimos haciendo un esfuerzo muy grande con productos que justamente invierten globalmente y que le permiten traer esas inversiones al ciudadano peruano de a pie de manera muy sencilla a través de una póliza de seguro y de esa manera pues ir creciendo el capital. Buenísimo, interesante también ese punto de vista de mayor acceso a nuevos instrumentos, ¿no? Ahora, a mí también me interesa saber qué cosas debe tener en cuenta una persona que va a invertir, ¿no? ¿Cuáles son esos aspectos no negociables que debe tomar en cuenta al momento de, ok, ¿dónde coloco mi dinero, ¿no? En esta pregunta me gustaría que primero responda Elizabeth y luego Walter. Elizabeth. Sí, a ver, creo que de las cosas más importantes, como lo han mencionado ya aquí, es el acceso a la información, ¿no? O sea, ya ha pasado en crisis anteriores, en crisis internacionales, donde hay el producto estructurado, el otro producto estructurado y finalmente la gente no sabía en qué invertía, ¿no? Yo creo que es responsabilidad de las personas que deciden tomar inversiones que no son las tradicionales como un depósito, informarse de qué cosa es lo que están comprando, ¿no? En qué están invirtiendo y asegurarse que el especialista del cual se están sirviendo para esto, si están contratando una SAP y demás, puedan proporcionarles toda esta información y sepan en cada momento del tiempo cómo está valorizada esa inversión. Creo que eso es algo importantísimo si es que decides entrar a este terreno de las inversiones. Ok, súper claro. Walter. Mira, yo creo que hay algo, podríamos decir hasta 3 cosas que son fundamentales para que una persona empiece a invertir. Primero vamos a diferenciar el ahorro de la inversión, porque ahí creo que es donde mayormente caemos a veces dentro de, ya, yo estoy invirtiendo y estoy poniendo un depósito y probablemente ese depósito ni siquiera me llega a equiparar con el tema de la inflación. Entonces, eso se ha conocido mucho después de la pandemia. La gente ha entrado, tenía más tiempo, como bien dijeron, el acceso a la información, y han empezado a conocer cómo funciona el tema de las inversiones para una persona, que pensaba a veces que con 100, 200 soles mensuales no podía iniciarse en este campo. Entonces hemos pasado un poquito de ser ahorradores a pensar a ser inversionistas. Entonces eso me parece súper interesante. De todas las personas que siempre nos consultan, el tema de la inversión es algo que empieza a despertar esa curiosidad por cómo hacer que mi dinero crezca a los siguientes, ya hablamos de un plazo interesante, 15, 10, 20 años, juntado pues obviamente con las alternativas que el mismo mercado ofrece. Lo primero entonces va a ser no confundir el ahorro con lo que es inversión. Ahí entra la variable conocimiento. Esa variable conocimiento que hoy yo me empiezo a preparar, porque quiero saber lo que esta persona, lo que esta empresa me está ofreciendo. Han mencionado las notas estructuradas, han mencionado muchos tipos de productos que a veces suenan, como dijo bien Elizabeth, difíciles para las personas también. Pero hay muchos productos muy sencillos al alcance de nosotros. Entonces, el conocimiento me va a ayudar a mí a reducir la incertidumbre y a poder saber cuál se va a adecuar más a mi perfil de riesgo. Esa es la primera parte. La segunda, el monto.
Pensábamos que teníamos que tener mucho dinero para poder invertir, pero la inversión que puede ser sostenida en el tiempo, esa inversión escalonada, esa inversión de mi excedente de 100 soles, de 200 soles mensuales, puede hacer que cambie mi vida cuando yo vaya a tener una jubilación. O sea, ya hemos entendido y aprendido que no podemos orientar nuestra jubilación solamente a nuestros fondos de pensiones, porque no vamos a llegar a cubrir la misma necesidad que nosotros tenemos. No existe una magia que multiplique el 10% que nosotros aportamos a un 100 o un 120%. O sea, eso hay que tenerlo claro. Y eso se ha aprendido mucho también. Entonces yo con esos 100 o 200 soles mensuales puedo realmente cambiar mi futuro financiero. Ahí es donde nosotros vamos viendo el monto. Ya no es necesario grandes cantidades, sino sostenidas en el tiempo. Y la otra, la temporalidad. Esa temporalidad en la cual yo puedo decidir tomar inversiones, instrumentos de corto plazo, de mediano plazo o de largo plazo. Entonces me voy a ir profesionalizando para mis propias inversiones personales. Yo siempre digo algo, ¿no? Nos pueden presentar toda la información, los brokers, los agentes, pero quien toma la decisión y quien toma el riesgo somos nosotros mismos. Entonces, por eso es que me pareció interesante cuando Javier mencionó el tema de los productos de los seguros. Yo siempre menciono que paralelo a cualquier tipo de renta que uno pueda estar utilizando, fija, variable, tiene que haber un seguro, que ahora ya no se ve como un gasto, ahora también se ve como una inversión. Entonces, mira cómo cambia esa figura cuando nosotros empezamos a decidir cómo invertir nuestro dinero. Interesante, ¿no? Me gustaría complementar un poco lo que comenta Walter e incluso dando un paso para atrás, ¿no? Porque a veces decimos, tengo la gratificación y ahora ¿qué hago con esa plata? La quiero invertir y estoy buscando alternativas de inversión, pero no me doy cuenta que me he financiado una compra con una tarjeta de crédito. En la tarjeta de crédito estoy pagando una tasa de interés de 20 o más de 20%, mientras que estoy mirando alternativas de inversión que tal vez me dan 4, 5, 6%. Entonces al final pierdo. Lo que tengo que hacer primero es asegurarme de que he pagado esa deuda cara y después recién puedo ver un excedente real, ¿no? Claro, clarísimo. De hecho, ¿no? Si me permites, Eduardo, Sí, Walter menciona algo clave, ¿no? Que para que funcione todo esto, tiene que haber una inversión en mí mismo, una inversión en educación primero, ¿no? O sea, si yo no tengo claro los conceptos básicos de finanzas personales e inversiones, va a ser muy difícil que yo pueda, digamos, orientar mi dinero a decisiones financieramente correctas, ¿no? Entonces, nos debemos centrar primero en ese aspecto, ¿no? Oye, ¿tenemos la información suficiente o no? Y de hecho, así como han surgido alternativas en el mercado, también han surgido alternativas a nivel de producto, también han surgido alternativas a nivel de asesoría, ¿no? Hay muchas personas que te ayudan de manera muy sencilla y muy simple, con la digitalización también, a contribuir con todo este proceso de educación financiera que al final va a retribuir en mejores resultados para tu manejo financiero. claro. Clarísimo. Y justo hablando de temas más coyunturales, ¿no? Teniendo en cuenta de que al menos en los últimos meses la tasa de referencia del BCR se ha mantenido, parece haber llegado ya a su pico, teniendo en cuenta lo que mencionaba Elizabeth, es el mes de la gratificación. ¿Cómo se presenta, ¿no? el 2023 para las personas que tienen un excedente de dinero, ¿no? ¿Cuáles son los instrumentos que empiezan a ganar tal vez mayor atractivo, ¿no? Gonzalo, ¿cómo lo ves? Venimos de una coyuntura complicada, ¿no? Lo primero que ha pasado es que han subido las tasas de interés, como lo has mencionado, en el mundo en general, ¿no? Y todavía la economía real no ha sentido el completo impacto, a mi juicio, el completo impacto de esos ajustes. Venimos de un año también complicado, con una guerra entre Rusia y Ucrania que realmente ha generado muchas disyuntivas para la economía internacional. Y creo que después de haber visto esta recuperación en los activos en la primera parte del año, es momento de estar un poco cautos en el muy corto plazo, esperando cierta corrección en los mercados, ¿no? Si uno quiere tener algo de inversión dentro de lo que es bolsa de valores, ¿no? Que uno quiere tener la posibilidad de tener un mejor punto de entrada al momento de invertir, es decir, comprar a un precio más bajo las acciones, ¿no? Creo que el mercado, en cierta manera, está ignorando parte de los riesgos económicos y se está enfocando en un único escenario. Ese escenario sería que la inflación baje y que la economía global solamente tenga una desaceleración y luego una aceleración paulatina, ¿no? Creo que los riesgos de recesión permanecen, ciertamente se han reducido porque hemos visto que Estados Unidos es más resiliente, pero la economía china está mostrando que está con un poco más de problemas para crecer. Europa no está en su mejor momento
y creo que para controlar la inflación, Estados Unidos va a tener que mantener esas tasas de interés arriba para destruir parte del exceso de demanda que existe, ¿no? En ese mundo, uno quisiera estar más enfocado en activos que se van a beneficiar de una reducción de la inflación. Y eso básicamente son activos de renta fija en tramos que no son muy largos, pero tampoco muy cortos, ¿no? Yo diría que serían activos de renta fija de buena calidad, con un horizonte de 5 años a 2 años. Creo que son los que más van a capturar este proceso de reducción de tasas de interés para lograr que la economía no entre en recesión, de la mano con una menor inflación, ¿no? Ahora, eso es si es que estás enfocado en generar mayor retorno en muy corto plazo, pero enfocado en el largo plazo, creo yo que lo importante es entender cómo es tu estructura de ingresos como persona, ¿no? Y cuáles son los riesgos que tú enfrentas. Si tú eres una persona que que solamente tu única fuente de ingresos es laboral, lo mejor que puedes hacer es comenzar a invertir en empresas, porque las empresas van a tener ganancias cuando tú todavía no las ves en tu salario, porque tus salarios se gradúan de acuerdo un poco al crecimiento de la productividad, que es más o menos lento, y a lo que haya pasado con la inflación pasada, ¿no? Sin embargo, las empresas tienen mucho más capacidad de generar retorno en muy corto plazo. Las utilidades pueden subir mucho o bajar mucho. Entonces, de cierta manera, las acciones le ofrecen una forma de generar mayor retorno a mediano plazo en la parte que es el ingreso financiero de las personas, ¿no? Yo creo que eso es una forma de diversificar un poco tu riesgo como trabajador y transferirlo, ¿no?, de cierta manera para que te beneficies del crecimiento de las empresas, ¿no? Y dentro de esa tendencia es interesante ver lo que está pasando con lo que es inteligencia artificial, porque se habla mucho que la inteligencia artificial va a comenzar a reemplazar trabajos y va a comenzar a reemplazar tareas, ¿no? Y frente a eso hay un riesgo de que ciertas personas se sientan desplazadas frente a este aumento de la tecnología. ¿Cómo yo mitigo ese riesgo? La única forma que yo veo de mitigar es o comienzas a aprender cosas que no sabías antes, o comienzas a invertir en empresas que se van a beneficiar de esta tendencia de tecnología hacia adelante, ¿no? Entonces, definitivamente, el mundo de las inversiones ofrece la capacidad de diversificar tu riesgo y generar mayor retorno, ¿no? Yo creo que ese punto es muy importante para las personas que están buscando formar su propio portafolio. Clarísimo. Javier, ¿tú cómo lo ves? Mira, de verdad que comparto mucho tanto la visión de corto como de largo que tiene Gonzalo. Y me gustaría hacer énfasis primero en el punto de la coyuntura de tasas de interés, ¿ya? Porque todos los peruanos sabemos, y ahora en esa coyuntura pues ha salido pues depósitos a plazo, por ejemplo, que te pagan 9%, 8.5%, ¿no? Tasas que no veíamos hace mucho tiempo, ¿ya? Entonces es bien importante, y va también alineado un poco a lo que comentaba Walter, de cambiar ese chip de corto a largo plazo, ¿ya? Porque claro, la coyuntura actual muestra tasas súper atractivas, entonces uno podría decir, oye, qué bacán, las tasas de los bancos, ¿no?, o de las financieras están súper altas, pero claro, son a periodos de 1, 2 años, ¿no? ¿Qué va a pasar dentro de 2 años cuando, digamos, la inflación se haya controlado y los bancos centrales hayan normalizado las tasas de interés, ¿no? Probablemente esa renovación de tu depósito a plazo sea una tasa que es la mitad de lo que es hoy día, ¿no? Entonces, claro, una tarea que me llevaría yo para invertir o para decidir dónde invertir mi gratificación es buscar alternativas que me permitan anclar esa tasa de interés alta por un periodo más largo, 5 años, 10 años, ¿no? Porque claro, son periodos en donde yo me voy a poder beneficiar por más tiempo de una coyuntura atípica como la que tenemos actualmente, ¿no? Los retos de crecimiento en el mundo están y van a seguir estando. Entonces los bancos centrales van a estar tentados en general a reducir las tasas de interés en la medida que logren controlar la inflación, ¿no? En esa línea, las compañías de seguro, por ejemplo, ¿no?, tienen productos que precisamente se anclan o te permiten tener tus inversiones a plazos un poco más largos, ¿no? Entonces puedes tener, no sé, una renta particular, recibes una pensión garantizada por 10 años y no te preocupas absolutamente de lo que pasa en las tasas de interés dentro de 10 años, ¿no? Reduces el riesgo de inversión, ¿no?, y tienes una renta alta por más tiempo y sacas ventaja a una coyuntura actual, ¿no? Por otro lado, ¿no?, tienes que buscar alternativas también que
cambien ese concepto, ¿no? Y lo decía Walter muy bien, ¿no? O sea, el seguro no es un gasto, ¿no? El seguro también es una herramienta en la cual tú puedes comenzar sin necesidad de tener montos altos a invertir en mercados que no necesariamente tienes acceso, digamos, así nomás, ¿no? Y por ejemplo, invertir en acciones, ok, invirtamos en acciones, pero ¿cómo lo hago? Claro, voy a la bolsa de valores de manera directa, que bueno, ahora es cada vez más fácil y toda la digitalización lo permite, o también puedes buscar asesoría, ¿no? Y hacerlo a través de una compañía de seguro, un fondo mutuo, ¿no? Que te permita, pues justamente, con cierto grado de tranquilidad y de asesoría, elegir lo que mejor se adapte en línea a lo que tú crees que va a pasar o lo que tú crees que va a ser el futuro por delante, ¿no? Entonces es clave eso, ¿no? Primero, cambiemos el chip de corto a largo plazo y segundo, ¿no? Busquemos alternativas un poquito más estructuradas, que te abran la brecha de lo que es pues tradicionalmente el ahorro, ¿no? Y comparto mucho lo que decía Walter de, oye, ahorras o inviertes, no es lo mismo, busquemos invertir más, ¿no? O sea, yo creo que invertir tiene inherentemente buscar ganarle a la inflación, ¿no? Y eso te va a permitir que tu poder adquisitivo en el tiempo se mantenga, ¿no? Buenísimo, súper claro. Elizabeth, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que, o sea, estoy muy en línea con lo que comentan aquí mis colegas. Me gustaría agregar que hay que hacer un ejercicio personal primero y definir cuál es ese apetito por riesgo que yo tengo, ¿no? Cuál es mi apetito por riesgo y la tolerancia al riesgo que yo tengo. Entonces, una vez que nosotros hemos hecho nuestro análisis, que es un análisis que lo hacen todas las empresas para decidir sus inversiones, nosotros vamos a saber a qué plazos queremos invertir, en qué monedas me siento más cómodo, obviamente siempre con la respectiva asesoría. Y también eso dependerá mucho de dónde invierto y cuándo invierto, qué cosa estoy invirtiendo, ¿no? ¿Estoy invirtiendo el 1% de mi patrimonio o estoy tomando una decisión para invertir el 90% de mi retiro de la jubilación? Claramente hay un tema de diversificación que también debo considerar. Entonces, en ese sentido, cobra mucha relevancia lo que comentaba Walter al inicio, ¿no? Tenemos que educarnos, tenemos que saber cuáles son esas alternativas de inversión que tenemos, que nos ofrece el mercado y tomar una decisión informada de tanto qué cosa estamos comprando, cuál es la expectativa de rentabilidad que yo tengo y cuáles son los riesgos que asumen, ¿no? Porque no todas las inversiones se garantizan capital. No todas las inversiones tienen, como un depósito a plazo que tiene un fondo de seguro de depósitos atrás, ¿no? Entonces, tenemos que tener información completa. Súper claro. Walter, ¿tú cómo lo ves? Eduardo, yo más que nada quiero hacer un comentario y a las personas darles un pequeño consejo sobre la gratificación. La gratificación no es un ingreso extra. La gratificación es parte de nuestros ingresos. Y normalmente, si vivimos 12 meses con nuestro sueldo, ¿por qué nos gastamos la gratificación por adelantado? Normalmente las personas terminan gastándose la gratificación en junio y saben que la van a recibir en julio o en noviembre para diciembre. ¿Qué cosa es lo que les propongo un poco, ¿no? Lo que dijo Elizabeth hace un momento. Vamos a hacer un análisis de nuestra situación financiera mirando el tipo de deudas que tienen. Muchas personas se apasionan por terminar de pagar rápido el crédito hipotecario que les puede costar 8, 9, no sé, 7, 11%, dependiendo de cuándo hayan sacado el crédito. Pero dejan la tarjeta de crédito que Elizabeth ha sido muy buena onda en decir 20%, que a veces puede llegar a 80 o 90% al año. Entonces vamos a clasificar esa gratificación y les parece si ensayamos una pequeña estructura. De ese 100%, la mitad vamos a destinarla para reducir deuda, empezando de la deuda más cara a la deuda más barata. La deuda más cara es tarjeta de crédito, luego préstamo personal, crédito vehicular y finalmente un crédito hipotecario. Porque al ser el crédito hipotecario el tiempo más largo, su tasa es mucho más baja. Entonces la tarjeta me hace más daño, por más que sea más pequeñito el monto que deber una cantidad grande de dinero al tema hipotecario. Luego vamos a gastarnos un 25% en nosotros, porque si no, conversábamos ahora con Gonzalo, la parte conductual es súper importante. Si yo siento que trabajo y no disfruto mi dinero, entonces simple y llanamente me siento acorralado y en algún momento voy a gastarlo todo y no voy a pensar en el futuro. Me dedico solamente al tema del corto plazo y no al mediano y al largo plazo, que es lo que tanto estamos conversando. Y el otro 25% lo podemos ahorrar o invertir. Entonces, de esa forma podríamos hacer una estructura. Si no tengo deudas, que sería espectacular,
No es que vaya a gastar más en divertirme. Sigo con mi 25% y tengo un 75% para distribuir entre ahorro y lo que es inversión. Y ojo, importantísimo, en esa estructura del ahorro y de la inversión no debería estar el concepto del seguro. El concepto del seguro debería ser considerado un gasto fijo, porque a mí me va a generar tranquilidad. Si yo tengo un problema, está ahí mi seguro. Y si no lo tengo, pues en 20 años o 25 años voy a tener la plata para poder divertirme, comprarme. Me gusta usar mucho una frase que se llama ahorra, invierte y diviértete, ¿no? Esa frase creo que debería ser muy interesante para todos nosotros siempre en el tiempo. No considerar algunas cosas como inversiones, sino dentro de nuestra estructura de gastos, dentro de nuestro presupuesto fijo, porque nos traen bienestar a nosotros, no a otras personas. Claro. Eso sería lo que me gustaría complementar. Sí, No, si no. me permites Sí, añadir sí. una cosa, el tema de temporalidad me parece importante en el sentido de cuánto tiempo tienes tú para invertir. O sea, cuanto más joven seas, mejor. Si ya estás cercano a tu jubilación, es muy difícil que te vayas a tomar el riesgo de invertir en un negocio propio o un negocio o en acciones. ¿Por qué? Porque tu riqueza sufre mucha volatilidad y tú ya la requieres porque dejas de trabajar. Pero si tú eres joven, ¿no? Yo creo que eso va un mensaje más hacia los jóvenes, que los jóvenes tienen que comenzar a ahorrar desde temprano, porque es el momento en donde van a tener mejor expectativa de retorno hacia largo plazo, porque el retorno es compuesto, no se suma, sino se multiplica. Entonces, puedes tener periodos de volatilidad, pero en una visión de largo plazo es una excelente oportunidad para generar una riqueza diversificada que puedes utilizar en el momento que más lo vas a necesitar, que es el momento en que te jubilas, ¿no? Así que creo que la temporalidad es importante para tomar decisión. Claro, no, clarísimo, ese cambio de chip importante, ¿no? Ahora, hemos hablado un poco sobre esta pregunta, pero me gustaría profundizar un poco más. ¿Cómo se han venido comportando las alternativas de corto plazo versus las alternativas de largo plazo, ¿no? Y aquí me gustaría que, de nuevo, me acompañe Gonzalo, luego Javier y luego Walter. Gonzalo. Sí, mira, en el corto plazo, en el último año, los instrumentos que te ofrecían liquidez han sido los ganadores, básicamente, ¿no? Estar invertido en depósitos de un año que podías renovar, o en muy corto plazo que podías renovar a tasas más altas, cuando el año pasado tanto renta fija como renta variable estaban perdiendo valor. Creo que los instrumentos de muy corto plazo han sido los ganadores. Pero como o sea, en inversiones el ganador pocas veces se repite sucesivamente. Justamente por eso es que tenemos que comenzar a buscar otras alternativas, ¿no? Creo que hacia adelante, más bien, si en la medida que se controle la inflación, lo más interesante va a ser ver justamente ese traspaso de valor de los instrumentos de corto plazo hacia los instrumentos de mediano y largo plazo, ¿no? Pero es muy necesario que se controle la inflación. Y creo que para ese momento vamos a pasar por algo de dolor, económicamente hablando, ¿no? Y es por ello que hay que estar muy diversificado hoy. No hay que poner todas las balas en un solo lugar, sino más bien pensar que puede ser que la economía soporte este aumento de tasas de interés y que no haya una recesión, y en ese sentido la renta variable va a tener un excelente performance en los próximos 12 meses, o puede ser que no. Entonces, ¿cómo yo manejo esas probabilidades? Las manejo en un portafolio seleccionando el porcentaje de renta fija versus renta variable que quiero, ¿no? Y creo que eso es lo principal, ¿no? Pensar que el valor se va a ir trasladando de los activos ganadores en los últimos años hacia activos que te ofrecen mejores retornos a mediano y largo plazo. Pero esa transición va a ser difícil. Y la mejor forma de enfrentarlo es con un portafolio diversificado. Entiendo. Diversificación. ¿Cómo lo ves tú, Javier? Mira, yo creo, y alineado a lo que decía Gonzalo, debemos atraer y concebir este concepto de diversificación, ¿no? Y tenerlo muy en cuenta, porque no se trata de competir entre corto y largo plazo, ¿no? Nosotros debemos tener una visión estratégica de lo que es nuestro portafolio de inversiones, ¿no? Y construirlo de manera de que en el tiempo nos pueda redituar retornos. No se trata de sacarle lo máximo posible en el corto plazo, porque claro, uno a veces puede tender a decir, ya, ok, yo
tácticamente voy a buscar comprarlo más barato y venderlo más caro, ¿no? Cuando eso realmente es muy complicado. Hay que estar metido 100% en el mercado, hay que estar en el día a día, y a veces el día a día es trabajar pues en donde uno se desempeña, ¿no? Y realizar actividades completamente distintas a lo que es el seguimiento diario del mercado de capitales, ¿no? Claro. En esa línea, el rol del largo plazo es importantísimo, ¿no? Porque ese rol de largo plazo se traduce en un portafolio core, ¿no? En un portafolio diseñado de manera de que de manera sostenida en el tiempo pueda generarte rentabilidades importantes, ¿no? Y para eso pues hay ya cada vez, y con la información, modelos estadísticos bien interesantes, ¿no? Que te permiten optimizar y determinar cuál es el porcentaje que deberías tener en cada tipo de activo, ¿no? Entonces, una vez que ya tienes ese portafolio core establecido, ya puedes definir decisiones tácticas o más de corto plazo, en donde sesgas un poquito ese portafolio, inviertes un poquito más en herramientas de corto plazo o en herramientas cuyo view te diga que van a generar mayor rentabilidad que tu portafolio core, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En esta coyuntura en donde mi opinión es que las tasas deberían comenzar a caer más pronto que tarde, podría ser sesgar el portafolio hacia instrumentos de plazos más altos, de duraciones más largas, ¿no? Porque claro, como las tasas van a caer, son los instrumentos que más se deberían beneficiar. Pero que yo tenga ese view no significa que yo tenga que mover todo mi portafolio, porque me puedo equivocar. Finalmente hay variables exógenas que no controlo y que pueden alterar cualquier visión de la economía que yo tenía. Entonces, por eso es importante hacer esas apuestas de manera táctica sin mover de manera estructural tu inversión de largo plazo, ¿no? Entonces, para resumir, la convivencia de corto y largo plazo no choca, sino que hay que atar todo en esa visión estratégica de lo que es el portafolio de inversión. Claro, clarísimo. Walter, ¿cómo lo ves? Justo empezando por lo que finalizaron por aquí, Javier, es vamos a decir, esa colaboración entre el corto y el largo plazo es la que a mí personalmente me gusta. Pero para eso primero tengo que conocer a Mr. Riesgo, porque el señor Riesgo es el que va a definir todo lo que yo pueda hacer en el corto o en el mediano o en el largo plazo. Sin embargo, lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de mirar qué tipo de instrumentos, por ejemplo, corto plazo, para que la gente diga, ya, pues, pero dime algo, ¿no? Dame alguna carnecita, algo que puedan decir qué cosa puede haber de corto plazo. Mencionó hace un momento, Javier, el tema del trading. El trading a veces nosotros pensamos que es algo pues medio fantasioso, lo que fuera. El trading solo significa compra-venta, es una palabra en inglés que significa compra-venta, comercio, algún tipo de definición así. Hay personas que se han aprovechado, en el buen sentido, en lo que son los momentos de crisis. Inclusive vamos a mirar los fondos mutuos. Los fondos mutuos en los últimos 3 años han tenido una rentabilidad muy superior a lo que tuvieron en los últimos 10 años, porque justo vinieron después de la caída del tema de pandemia. Entonces, si tú no tienes el conocimiento y tú piensas que siempre va a ser así, ahí ya fuiste, porque no vas a repetir una rentabilidad de 17%, de 20% que pueda haber tenido algún tipo de fondo. Hay que adecuar ese proceso a la situación actual de hoy. No solamente puedo analizar con lo que sucedió antes de pandemia y lo que está sucediendo hoy día. Hoy día los mercados nuevamente han agarrado un rally. Todas las semanas anteriores han agarrado ya el rally, ya casi se están recuperando a lo que sucedió prácticamente cuando Rusia empezó a invadir Ucrania. Y la gente se ha emocionado y se meten y empiezan a comprar y probablemente, estoy de acuerdo con lo que dijo Gonzalo al principio, va a haber una corrección. Y esa corrección va a hacer que digan, no, ¿sabes qué? Estos instrumentos no son para mí, hablando de corto plazo. Yo solamente pierdo plata y me voy con mi 20, 30% que perdí dinero. En 1 año y medio o 2, lo más probable es que esos instrumentos ya hayan vuelto a ese valor. Por eso, ¿se acuerdan cuando conversamos de la temporalidad? Yo tengo que estar claro de que ese dinero no lo necesito en el corto plazo, sino que lo voy a tener para usar hacia el futuro. Entonces, el corto plazo me puede generar ganancias interesantes con conocimiento y con plena, vamos a decir, validez de lo que voy a hacer el día de hoy. No asumir que lo que hice hace 1 año me va a funcionar el día de hoy otra vez. Eso no funciona. Si yo hace 1 año hice plata cuando Rusia invade Ucrania y compré oro y empezó a subir muchísimo, hoy día el oro probablemente podría caer después. Todo es condicional. Claro. Entonces va a ir de la mano con lo que nosotros vayamos analizando en el momento. Lo que le funcionó bien a Gonzalo no necesariamente le va a funcionar bien a Elizabeth, ni a mí, ni a Javier. ¿Por qué?
Cada uno tiene su propio perfil de riesgo. Por eso les decía, vamos a conocer a Mr. Riesgo, ¿no? Él es el que va a mandar lo que nosotros vamos a hacer. Claro. Luego de eso tienes la parte de largo plazo. A mí me gusta que el corto plazo alimente el largo plazo, porque es una forma de yo ir, digamos, quitando el riesgo. Si sé que el corto plazo tiene mucho riesgo, oye, gané un poco de plata. Nuestro cerebro a veces piensa y dice, regla de 3 simple, ¿se acuerdan? En quinto de secundaria están orgullosos porque se acordaban de su profe de matemáticas. Si con 1 gané 2, ahora que tengo 2 voy a ganar 4. No. Mejor, si con 1 ganaste 2, pues de esos 2, toma 1 o toma 2 y compra algo de largo plazo. Y sigue arriesgando 1 nada más. Claro. Diversificas, que es la palabra mágica de hoy día, y con eso generas ingresos de corto plazo y garantizas tu largo plazo hacia el futuro, complementado con tus inversiones y con tus ahorros regulares y con tus seguros, ya pues vas a tener una jubilación espectacular, ¿no? Claro. Yo creo que para complementar sí es importante hacer mucho énfasis en que rentabilidad y riesgo son 2 caras de una misma moneda, ¿no? Entonces no es viable hablar de, oye, rentabilidad sin analizar el otro lado, que es el riesgo que estoy asumiendo, ¿no? Y para eso, claro, obviamente hay que hacer un análisis uno mismo de, en función justamente a mi estructura financiera, ¿no? ¿Qué deudas tengo? ¿Qué cosas voy a necesitar en el corto? ¿Qué cosas voy a necesitar en el largo? Para poder definir exactamente qué cosa loco de largo plazo y qué cosa loco de corto. Porque de repente, claro, tú defines, oye, sí, vamos todo a largo plazo porque las inversiones no van a subir y metes todo, pues, acciones, por ejemplo, que tienen volatilidad. Y claro, te encuentras la mañana siguiente que hubo un anuncio, pues, allá en Europa que no sabías y una guerra. Y claro, al día siguiente las acciones se desploman y tú de repente esa plata sí la necesitabas porque tenías pensado un gasto, digamos, relativamente corto. Entonces, claro, ¿qué te va a quedar? Realizar esa pérdida, ¿no? Porque justamente no hubo un análisis correcto de cuál era tu situación, cuál era el riesgo que estabas dispuesto a asumir y a qué temporalidad podías invertir, ¿no? Entonces es clave atar todos esos ángulos para estratégicamente tomar decisiones financieras acertadas. Sí. Claro. Quisiera complementar eso con algo que acabas de tocar, Javier, que es el tema de planificación, ¿no? O sea, nosotros, si bien estamos tomando una decisión de inversión con un ingreso de gratificación, por ejemplo, nosotros tenemos que hacer el ejercicio de qué vamos a hacer de aquí a 1 año, a 2 años, a 5 años. Tenemos planes, en qué momento quieres que venzan esas inversiones, porque ya tienes planificado, no sé, un viaje, tienes planificado la compra de algún inmueble, cosas por el estilo, ¿no? Porque si justo no planificaste bien y tienes que liquidar una posición porque ya tenías otra inversión decidida, pero liquidas en el momento que el mercado se cayó, vas a realizar pérdida y no te queda otra, porque en teoría la otra decisión es superior, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado en la planificación de nuestros ingresos, de nuestros gastos, de las inversiones, de nuestros ahorros, para poder tener todo bajo control y poder aprovechar las rentabilidades que te permite el sistema en los diferentes tiempos. Claro, claro. Sí. Y sí, justo en tema de planificación creo que es sumamente importante el tema de los seguros. Creo que una persona que, a ver, tienes un esposo y una esposa, ¿no? Si depende mucho del ingreso de alguno de ellos, es importante que haya un seguro de salud, de supervivencia y de vida para esa persona y para la pareja en general, pero es importante que se piense de que hay riesgos que sí se pueden diversificar casi por completo, ¿no? Obviamente la pérdida de una persona es algo súper triste, pero que peor es cuando además de eso, ¿no?, la familia entera pasa de una situación normal a una situación de pobreza debido a uno de estos eventos, ¿no? Y lo mismo ocurre con los seguros de salud. Entonces justamente tener los seguros es un complemento a la inversión, porque lo que menos quieres es que tengas un evento fortuito tuyo, una enfermedad, ¿no?, una invalidez o la muerte de un allegado, que te fuerce a vender tus inversiones en un momento de pérdida, ¿no? O sea, vas a tener que realizar una pérdida cuando podrías haber tranquilamente estado invirtiendo en tu seguro y tener cubierto ese riesgo. Yo creo que es importante ver el paquete completo, ¿no? Claro. Y de qué manera todos los instrumentos financieros te ayudan a tener más tranquilidad en tu vida, que finalmente es lo que tú deseas, ¿no? Claro. No solamente ser rico, sino también ser feliz, ¿no? Entonces, en ese aspecto creo que es importante. Y yo solo añadiría una cosa más al comentario de Gonzalo que me parece súper válido, porque claro,
los seguros tradicionalmente conocidos, como son los seguros de vida o los seguros de salud, calzan excelente en la planificación financiera de las personas. Sin embargo, recientemente las compañías de seguro han desarrollado lo que conocemos como los seguros de inversión, que no funcionan como funciona tradicionalmente un seguro, en donde tú mes a mes vas pagando, sino que más bien son seguros diseñados para personas que ya han ahorrado un monto de dinero, ¿no? O que han venido invirtiendo y tienen un monto de dinero a destinar a una inversión, ¿no? Entonces estos seguros de inversión también calzan espectacular con esta etapa en la que yo, oye, ya tengo mis ahorros generados o he recibido un ingreso extraordinario y quiero meterlo en un instrumento que me permita tener exposición ya sea a renta variable, ya sea a renta fija de un poco más de largo plazo. Entonces, tiene una gama de posibilidades que también calza justamente con toda la parte de inversión. Claro, claro. Buenísimo. Creo que ha quedado bastante claro cómo se plantea el ecosistema de inversiones este año en el Perú, qué alternativas ganan atractivo, cuál puede funcionar mejor que otra. Ha sido un gusto compartir espacio con ustedes y les agradezco nuevamente el haber participado en este espacio. Muchas gracias con todo. Gracias, Eduardo. Gracias. Muchas gracias, Gracias. Eduardo. Y Gracias a todos. No, gracias igualmente. Y con nosotros, hasta la próxima y ya nos estamos viendo.